Pero sin duda que la crisis es tan descomunal, es algo tan atípico que tiene repercusión sobre la economía en general. Es difícil hacer un pronóstico respecto a cuál será la evolución futura de la economía por las características de excepcionalidad que tiene la crisis. Es decir, no nos podemos aventurar a decir cuáles serán las caídas en los productos brutos, no solamente de Argentina, sino globales, pero hoy ya nadie discute que tendremos caídas profundas en los productos brutos. La estimación que hacen las distintas consultoras relevadas por el Banco Central hablan de una caída en el Producto Bruto de la Argentina superior al 4%. Es decir, que la magnitud de la crisis que nos está dejando la pandemia es similar a la crisis del 2001-2002 en Argentina. La economía va a caer entre 4 y 5 puntos este año. Y esto habla a las claras de que esto es producto de la herencia que tiene la economía argentina, de desmanejos de los últimos 10, 12 años y de las particularidades que tiene el país. Esta es una economía en donde casi el 40 o 45% de su actividad económica está en negro, con lo cual no se puede instrumentar acá lo que hacen los países más desarrollados, es decir, poner a disposición dinero a la gente en los países desarrollados es muy fácil porque todo el mundo está bancarizado, acá no. Entonces el impacto va a ser muy grande. Nadie sabe verdaderamente ni cuándo vamos a salir ni cuándo nos vamos a recuperar, lo que sí creemos que es que va a ser grande. Y eso, digamos, en alguna medida ya enciende las luces amarillas porque no solamente importa el presente, sino también el futuro. Y la caída de la actividad económica es lo que puede poner en riesgo el propio éxito de la cuarentena. Es decir, cuando la gente comienza a desesperarse acerca de que no tiene dinero para comer, va a comenzar a violar la cuarentena. De ahí está el dilema del gobierno en profundizar, abrir, flexibilizar la cuarentena. Recordemos que el país tiene más del 30% de informalidad, es decir, millones de argentinos viven de los ingresos diarios que obtienen y a su vez también tenemos la característica de que la economía argentina viene de 2 años de recesión. Es decir, esto nos encuentra en el peor momento, esta crisis global nos encuentra en una situación de extrema debilidad. Es necesaria que la economía se vaya reactivando siempre, por supuesto, que cuidando la salud. Que es algo fundamental en este momento, es decir, aquellos sectores que son sectores que no requieren de el contacto físico o el contacto estrecho entre las personas deberían ir incorporándose a la actividad. Ahora, no quiere decir que esto va a hacer que salgamos rápidamente de una situación de crisis. Lo que estamos esperando, y el gobierno lo va haciendo, no de la manera agresiva que uno esperaría, es acompañar a los sectores más golpeados de la crisis. La emisión monetaria que requiere esta crisis, dada su envergadura, es una emisión monetaria de magnitud, es una emisión monetaria descomunal. Y el gobierno argentino está siendo prudente ante la situación, pero lamentablemente la prudencia hace que muchas veces vaya detrás de los requerimientos que tiene la magnitud de esta crisis. Yo creo que el gobierno está actuando bien. Quizás a lo mejor no está haciendo lo que debería hacer, porque esto, en el medio de que estamos en la cuarentena, estamos también en el medio de un proceso de reestructuración de la deuda. Con lo cual, el gobierno podría generar medidas más audaces, podría bajar los impuestos, podría reducir las cargas patronales, pero eso implicaría agravar aún más el déficit fiscal. Con estas medidas, el gobierno, ante la caída de la recaudación y la caída de la actividad económica, estamos hablando de que el déficit fiscal de este año va a estar entre el 6 al 10%. Imagínense que si se bajan los aportes patronales, se bajan los impuestos, con la idea de que eso cumpla un papel reactivante, lo va a hacer, pero a mediano plazo. En el corto plazo eso podría ser complicado. Con lo cual, creo que el gobierno está manejándose adecuadamente bien en un contexto en donde nadie sabe qué es lo que va a pasar, ni aún los países más desarrollados. El gobierno argentino debería, por lo pronto, lograr que los bancos presten de forma más agresiva a las empresas. Es decir, acá nosotros estamos teniendo niveles históricos de rebote de cheques. Si solamente ha habido este nivel de rebote de cheques en la crisis del 2001-2002, para que tengamos magnitud de lo que significa en la práctica. Es decir, tenemos las empresas cerradas su acceso al capital de trabajo, al crédito para financiar el capital de trabajo. Es decir, tenemos 4 millones de empleos que están en riesgo.
en este momento, sueldos que están en riesgo. Es decir, el gobierno debería meter mano a la única herramienta que tiene, que es la emisión monetaria, de forma más agresiva que lo está haciendo y hacerle llegar a las empresas el dinero fresco necesario para afrontar, por ejemplo, el pago de sueldos. Se está haciendo de forma muy acotada. Las normativas que tienen que cumplir los bancos para poder prestarle a las empresas están atadas a situaciones de normalidad. Si el Banco Central tiene que emitir las normativas necesarias para que los bancos recalifiquen a las empresas en esta situación para poder acceder a los créditos bancarios. El Banco Central ha sido garante de las empresas. Ahora, debe ser mucho más agresiva la asistencia financiera a las empresas para que afronten los compromisos futuros. El gobierno no tiene mucho margen para tomar muchas medidas. ¿Por qué? Porque de vuelta ya veníamos complicados, con lo cual se han relajado todas las restricciones, se han abierto todos los grifos y es probable de que este año tengamos una tasa de inflación igual o mayor que la del año pasado, con un contexto de caída de la actividad económica. La actividad cae porque no hay recursos, la gente no puede ir a trabajar, la gente no puede poner a disposición de las empresas los insumos, no se puede importar. Con lo cual estamos entrando en un sendero complicado. Yo no creo que vayamos hacia una hiperinflación ni hacia un periodo de muy alta inflación. Lo que sí sé es que este año va a ser complicado. En ese marco es poco lo que puede hacer el gobierno. Usando la política monetaria como lo está haciendo el Banco Central y relajando un poco más los impuestos, es lo único que puede el gobierno hacer en estos momentos en donde la propia crisis económica heredada le está poniendo un límite a lo que el gobierno puede hacer.